Habíamos prometido hacer un video sobre los pros y contras de la diálisis peritoneal, que es una de las modalidades de diálisis que tenemos disponible para los pacientes. Vamos entonces a hablar un poco sobre eso. La diálisis peritoneal se desarrolla durante los años 60. Eso es una modalidad que lleva ya 60 años estando disponible, y está probada y validada, y es aproximadamente el 11% de los pacientes que reciben diálisis a nivel mundial. Un poquito más de 1 de cada 10 pacientes utilizan esta modalidad para darse su tratamiento. Diferente a la hemodiálisis, donde se utilizaba un acceso vascular, ya sea un catéter o una fístula, para sacarle la sangre del cuerpo al paciente y llevarlo a la máquina para limpiarlo, en la diálisis peritoneal no hay intercambio de sangre. Se pone un catéter en el abdomen del paciente y se infunde una sustancia que se llama el dializado, que se mantiene ahí un periodo de tiempo y luego se remueve, ya sea por gravedad o por una máquina que nos asista. El periodo de tiempo que está ese líquido en el abdomen del paciente causa limpieza pasiva, ya que hace varios intercambios de líquido después de un periodo determinado para obtener la limpieza de sangre. Las dos formas que nos podemos administrar la diálisis peritoneal es hacer los cambios de manera manual, que se conoce como CAPT. Esta forma se infunde el líquido manualmente mediante un stand, baja por gravedad, y luego el líquido se drena. Se repite este proceso varias veces a lo largo del día para obtener la limpieza de sangre. O APD, que es utilizar lo que se llama un cycler, una máquina que se programan el número de cambios que va a recibir el paciente, y el paciente típicamente durante la noche se ponen todas las soluciones y la máquina se encarga de hacer el trabajo de darle tratamiento al paciente como tal, que hace los cambios y la remoción del líquido automáticamente, y el paciente solamente tiene que estar pendiente al momento de conectarse o desconectarse. Una de las ventajas importantes de la diálisis peritoneal es que al no haber intercambio de sangre, típicamente no hay las subidas y bajadas de presión que pueden ocurrir durante un tratamiento de hemodiálisis convencional. En ese sentido, al la presión mantenerse más constante, hay menos periodos de isquemia o falta de sangre a los riñones, y muchas veces cuando el paciente comienza diálisis todavía le queda un poco de función residual de los riñones, no suficiente para que el paciente pueda tener una limpieza adecuada, pero ese poco por ciento de función renal, que puede ser muchas veces menos de 10%, nos puede ayudar a largo plazo a mantener la sobrevida del paciente. Y este tipo de tratamiento, la diálisis peritoneal, ayuda a que ese porcentaje de función residual dure más tiempo. Es una de las ventajas deseables de este tratamiento. La ventaja que más llama la atención definitivamente es que nos podemos dar el tratamiento en la comodidad de nuestro hogar. Y por mucho tiempo la única modalidad que podía darse en la casa era la diálisis peritoneal. O sea, te libera el tiempo del día para estudiar, para hacer tus actividades, y llegas a tu casa típicamente por la noche y te puedes dar el tratamiento. Otra ventaja, por ejemplo, si el paciente desea viajar, alguien que le gusta viajar, es más fácil y factible poder viajar si uno es paciente de diálisis peritoneal. Solamente tiene que estar seguro que tenga suficiente suplido para el tiempo que va a estar viajando, diferente a la hemodiálisis, que hay que coordinar diálisis en un centro o en cada uno de los lugares que vayamos a ir. Si es un paciente que le gusta viajar, definitivamente la peritoneal es una opción. También en ese sentido es un poquito más segura desde el punto de vista hemodinámico, al no haber movimientos de sangre fuera del cuerpo, las subidas y bajadas de presión, los problemas cardiovasculares que pueden haber con la hemodiálisis, aunque la hemodiálisis también es bastante segura, pues no los tendemos a ver tanto con la diálisis peritoneal. Definitivamente eso es una ventaja. Otra ventaja importante, que nos podemos dar de dos formas: la manual y con la máquina, que en un caso de que no tengamos luz en la casa por alguna razón, ya sea por un desastre natural como María, por un periodo prolongado, los terremotos, o que como pasa en nuestro país que se va la luz constantemente, el paciente se puede dar el tratamiento sin tener la preocupación de tener luz en su casa para podérselo administrar. La desventaja más grande de la diálisis peritoneal definitivamente es el tiempo, ya que esta modalidad, al ser un movimiento pasivo de sustancias, toma mucho más tiempo en lo que nos limpia la sangre. Típicamente el paciente tiene que poder comprometer entre 9 y 11 horas de tratamiento durante el día para poderse dar un tratamiento efectivo. Por eso típicamente este tratamiento se tiende a dar por la noche mientras el paciente está durmiendo asistido por una máquina. Otra desventaja es que es una modalidad que el paciente tiene que poderse dar él mismo como tal. Y pacientes bien deteriorados, viejitos, que no tienen mucho apoyo familiar o que no son entrenables en ese sentido, que requieren asistencia, pues no son pacientes que se benefician de esta modalidad, que es una de las razones principales por la cual esta modalidad solamente 1 de cada 10 pacientes es el que la está recibiendo. También es importante que la persona, si ha tenido procesos abdominales, infecciones abdominales, peritonitis, algún proceso en el abdomen, pues esa área del abdomen va a estar un poco cicatrizada y tal vez no va a ser la más efectiva para poder dar un tratamiento de diálisis peritoneal. Y típicamente esto es una de las cosas que a los pacientes le tenemos que explicar. Lo otro, hay un catéter relativamente grande que está fuera del cuerpo, y eso para algunas personas puede ser no muy vistoso, aunque esto se puede tapar con una camisa, pero son definitivamente de las cosas que le tenemos que explicar a los pacientes.
También si es una persona que le gustan los deportes acuáticos, le gusta estar en el agua, pues típicamente no recomendamos que un paciente que tenga un catéter peritoneal se meta al agua así o se sumerja de esa forma, ya que eso puede aumentar el riesgo de infecciones para los pacientes, entre algunas de las complicaciones que esto puede tener. Otro punto, particularmente aquí en Puerto Rico, que se tiene que dar esta discusión entre el nefrólogo familiar del paciente y el paciente, es que en Puerto Rico son pocos los hospitales que están adiestrados para tener hospitalizado un paciente que recibe diálisis peritoneal. En ese sentido es bien importante que se dé esa discusión de a qué hospital va a ir el paciente, si tiene algún hospital cerca que está adiestrado para tener pacientes de diálisis peritoneal, para que entonces esta conversación se dé y el paciente pueda tomar sus decisiones informadas, y que la primera vez que se traiga este tema no sea en medio de una emergencia, porque entonces la situación va a ser mucho más difícil de dónde va a ir el paciente si necesita asistencia, y estas son cosas que tienen que discutirse a la hora de escoger qué modalidad es la que el paciente más le va a beneficiar, si hemodiálisis o diálisis peritoneal. Por ende, en resumidas cuentas, la diálisis peritoneal es una modalidad que lleva muchos años validada por décadas a nivel mundial, y que para el paciente que reúne los criterios y es candidato es una modalidad que le puede beneficiar mucho. Sí se tiene que dar una discusión clara de riesgos versus beneficios con el paciente y el familiar, ya que como hablamos, no todo el mundo es candidato y se beneficia para esta modalidad, y tocarse temas sobre qué tipo de actividades le gustan al paciente, qué tipo de beneficios puede tener y qué riesgos puede tener, qué apoyo familiar tiene el paciente, ya que lo ideal es que el paciente tenga un apoyo familiar, aunque el norte es que el paciente mismo se pueda dar el tratamiento. Y también importante tocar base en qué hospital o qué clínica va a ir en el caso de que tenga una emergencia, ya que por lo menos en nuestra área no son muchas, y es bien importante tener todo ese plan delimitado antes de que haya una situación de salud, para que el paciente entonces pueda tener un tratamiento adecuado y beneficiarse de él.